regresamos acá a Prohibido Callarse. Raúl Castro, lo decíamos hace solamente unos minutos, voy a empezar con Eugenio en esta ocasión, si me permite. Raúl Castro decía hace solamente unos minutos, utilizó la palabra que en Cuba no se puede utilizar, que es periodo especial. ¿Por qué lo dijo? Además, hay una serie de cosas que están pasando en Cuba que pueden, de alguna manera, pues explicar que, o sea, las medidas que no hay que tomar, que hay que tomar. A ver. Mira, nosotros aquí desde Miami en muchas ocasiones tenemos muy claro lo que piensa la oposición y la disidencia, aunque no sean los más amplios ni los más representativos de todos. Pero se nos olvida mucho lo que piensa la nomenclatura, lo que piensa la burocracia, es el aparato de gobierno. Y ahí es donde está el temor, porque no solamente el temor por el periodo especial, los apagones y las bicicletas, es por el maleconazo. Claro. Y entonces surge también el fantasma de que si bien una situación económica difícil puede traer estallidos sociales que no se sabe cómo pueden terminar por lo siguiente. Cuando estaba Fidel Castro en el poder, se sabía más o menos que el carisma de Fidel Castro era capaz de controlar situaciones de ese tipo, porque además Fidel Castro sabía cómo prosperar en medio de la crisis. Hace 10 años ya Fidel Castro no está. Y todo el mundo sabe también que con Raúl Castro ese carisma para controlar situaciones de ese tipo ya no existe. Fran Díaz Pueblo viene diciendo de que viene una crisis, que estamos a ver una crisis el año pasado. Es más, viene una crisis migratoria este año. No se ha manifestado como, o sea, como estábamos acostumbrados, pues sin lugar a dudas hay una crisis migratoria en Cuba en estos momentos andando. Tú me mencionabas antes, después quiero que Frank analice eso, de que la mayor refinería y la más importante refinería de Cuba cierra por 120 días y esto es o sea, mala noticia en serio para el régimen que te cae. La refinería de Cienfuegos, que fue una inversión venezolana con capital chino también, los chinos pusieron bastante dinero ahí, y esa refinería es la que procesa el petróleo venezolano que después se exporta a el resto de los países de Petrocaribe. Eso quiere decir liquidez. Eso quiere decir dinero. Exactamente. Va a cerrar 120 días por mantenimiento. Y el dato concreto que hay es que está recibiendo esa refinería el 19% menos del petróleo que recibía diariamente. La crisis de Venezuela también está a punto de estallar, ¿no? Sí. Mira, y hay otra variable, Roberto, que no existía en el 93 y 94, es las expectativas en Cuba. Que crea la visita de Obama el 17 de diciembre. Exactamente. O sea, lo hablamos al principio. El peligro para el gobierno cubano es las expectativas que se crean por el cambio y el gobierno cubano no es capaz de resolver esas o traer esas expectativas. Entonces, en un medio de una crisis, le agregas el tema de las expectativas y realmente tiene una situación social bastante complicada. Efectivamente, y es tan complicada, y nosotros hemos venido básicamente pronosticando el fin primero del chavismo, después del madurismo, primero del castrismo, después del raulismo, desde hace muchísimo tiempo, pero en algún momento toda profecía se hace realidad, ¿no? Si uno tiene la suficiente paciencia. Y el que está viendo la situación mucho peor de lo que nosotros mismos la vemos desde acá es Raúl Castro. En el primer semestre, el Producto Interno Bruto creció un 1%, la mitad de lo que nos habíamos propuesto. Este resultado ha estado condicionado por la agudización de restricciones financieras externas, motivadas por el incumplimiento de los ingresos por exportaciones, unido a las limitaciones que afrontan algunos de nuestros principales socios comerciales debido a la caída de los precios del petróleo. A lo anterior se añade una determinada contracción en los suministros de combustibles, pactado con Venezuela. Lo dice. Así mismo, claro. Lo dice, y es lo que está pasando. O sea, Venezuela no puede cumplir los compromisos y está creándose en Cuba una situación realmente crítica. Un problema de liquidez, no tienen cash. No lo tienen. Para pagar sus importaciones. Y Venezuela está cayendo en una crisis también. O sea, cuando el Citibank le dice a Venezuela, nosotros no vamos a hacer más transacciones con ustedes. No es que no venga otro banco a hacerla, probablemente venga otro banco a hacerla, pero el costo de esas transacciones, y precisamente tengo que volver a citar a Pablo de Cuba, que hablaba en el día de hoy, me decía, Roberto, probablemente, y Pablo sabe mucho de eso, en el Citi estén todas las alarmas de, básicamente, sonando
porque nadie puede darle seguimiento a la manera que el gobierno venezolano está manejando este dinero. Se están perdiendo cientos de millones de dólares y no se puede hacer negocio como se hacía en la década de los 90. O sea, la crisis económica en Estados Unidos y la crisis bancaria crea toda una serie de mecanismos de contención que el dinero no se puede mover como se movía antes. Ya esto no es tan fácil. Y Citibank ha dicho es muy riesgoso mantenerlo. Es muy riesgoso mantenerlo, exactamente. Fíjate una cosa también que te indica el nivel de profundidad de la crisis en Cuba. Y en Venezuela, los dos. Pero en Cuba específicamente. Están pasando a cargos de dirección a la gente más reaccionaria y cavernícola posible. La famosa psicóloga millonaria que dijo que había ido a Panamá pagándose con sus ahorros el viaje y la estancia, ahora la promovieron a primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Votaron al ministro de Cultura y entonces trajeron de nuevo a Abel Prieto, que durante 15 años había sido ministro, después llevaba varios años como asesor de Raúl Castro, ahora vuelve a ministro de Cultura. Los resultados de la zafra azucarera, desastrosos por completo, 300.000 toneladas menos de lo previsto. Y las explicaciones son un cantinflismo, que si el problema es que la climatología, que el niño, la lluvia, De todo. todo. Frank, él decía, terminaba el segundo segmento diciendo, a nosotros siempre nos cuesta mucho trabajo pues reconocerle triunfos a la diplomacia norteamericana. Siempre estábamos viendo el vaso menos vacío, siempre estábamos diciendo Fidel Castro triunfa, Chávez triunfa, todo el mundo triunfa sobre los Estados Unidos, y, a pesar de que Estados Unidos es la primera potencia mundial, pero se ha convertido básicamente en un deporte mundial hablar de los errores que comete Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas estamos, yo creo que pudiéramos decir con bastante seguridad, de que estamos al borde de una crisis en Venezuela que puede tener complicaciones regionales. Y que una crisis en Cuba puede tener también complicaciones regionales. Estamos en una campaña presidencial, en un debate extraordinariamente álgido, y hay muchos que dicen de que el gobierno cubano y el gobierno venezolano, sabiendo eso, pueden mover ficha, porque saben que en un año electoral una crisis en Estados Unidos se trata de manera diferente a un año tradicional. ¿Es eso así? ¿Por qué ellos quieren que Trump gane? ¿El gobierno cubano? ¿El Yo gobierno no venezolano? lo veo. Yo no sé el gobierno venezolano. Pero el gobierno cubano, que a veces piensa muy pragmáticamente, no le conviene a Trump. No porque vayan a cambiar mucho las cosas, sino simplemente es una Nivel de inseguridad. No sabe lo que va a pasar. No sabe, es impredecible. Y no solo Cuba, entre paréntesis, muchos de nuestros aliados alrededor del mundo tienen miedo por lo impredecible que es Donald Trump. O sea, Así ¿tú crees que no van a crear la crisis? No creo, es más al contrario. Aparentemente dentro del aparato del poder en Cuba es mucho más atractiva la perspectiva de Hillary que la de Trump. Por eso mismo que estoy diciendo, con Hillary Predictibilidad. por lo menos pueden definir un escenario posible o probable. Con Trump No se puede predecir nada. no se puede predecir. Vamos a hablar precisamente de esta campaña cuando regresemos. Gracias, Eugenio. Siempre es un verdadero placer y un honor. Con Frank quiero hablar precisamente de este año electoral. Aquí en la Florida acaba de salir una encuesta de Quinnipiac, que algunos creen que la metodología no es la mejor, que han hecho análisis, pero de todas maneras, cualquier analista señala de que hay estados como Ohio, como la Florida, como Pensilvania, que se van a ganar por 1 o 2 puntos. No importa lo que digan las encuestas en el día de hoy. 1 o 2 puntos va a ser la diferencia. ¿Cómo ve Frank este año electoral? Vamos a regresar en solamente unos segundos con este tema.